Cuando se habla de amistad dentro de la política, nos encontramos con pensamientos como el del escritor y periodista español Rafael Barret, que decía: en política no hay amigos, no hay más que cómplices. Asimismo, en el libro de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, podemos encontrar la siguiente reflexión: en el campo de las relaciones políticas, la amistad no figura, no subsiste. Puede haber de abajo hacia arriba convivencia, adhesión, fidelidad, y de arriba a abajo protección afectuosa o estimación unitaria. Pero amistad simple, sentimiento afectivo que une de igual a igual, imposible. Esto solo entre los humildes, entre la tropa política sin nombre. Jefes y guiadores sin ningún interés común los acerca. Son siempre émulos envidiosos, rivales, enemigos en potencia o en acto. Por eso ocurre que al otro día de abrazarse y acariciarse, los políticos más cercanos se destrozan y se matan. De los amigos más íntimos nacen a menudo en política los enemigos acérrimos, los más crueles. La semana pasada un juez determinó que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, continúe en prisión preventiva justificada. Al respecto, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado, dijo que había sido una decisión del Poder Judicial y que no se trataba en absoluto de una venganza. Pues de ser así sería inmoral, indigno, pues lo más importante para ellos, refiriéndose a la 4T, es la autoridad moral. Seamos realistas, los rencores y venganzas por parte de la clase política y en particular de los presidentes siempre han sido una constante. Basta recordar que Carlos Salinas de Gortari, quien encarceló a Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, quien apostó por la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas, en venganza Salinas ordenó el quinazo, o por lo menos es la versión oficial. Tenemos el lamentable episodio de Luis Donaldo Colosio, quien era inevitable ganador presidencial en aquel trágico 1994, que aún el día de hoy no hay un autor intelectual definido del hecho. Por otro lado, Ernesto Zedillo, el candidato sustituto de Colosio, asumió la presidencia, encarceló a Raúl Salinas al mismo tiempo que mandó al exilio a Carlos Salinas. Y así ha habido episodios de ajustes de cuentas entre políticos desde hace muchos años. Sin embargo, López Obrador dijo hasta el cansancio que él sería distinto. Y a 3 años de haber llegado a la presidencia, hoy deja claro que si hay algo que se le da muy bien es la venganza, aunque él insista en que no es así. Pues lo mismo va contra sus adversarios que contra sus excompañeros de lucha, empresarios y periodistas. Es un hecho contundente que la administración de López Obrador es la más vengativa de la historia y la más ilegal a la hora de la persecución política, fiscal y penal. Para muestra, la vileza con la que ha manejado el caso de Rosario Robles. Y es que Andrés Manuel López Obrador y Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, tienen varios años conociéndose. Fue en 1988 cuando inició la relación entre Robles y López, cuando coincidieron en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Años más tarde, el 5 de diciembre del 2000 para ser exactos, Robles le entregó el cargo a López Obrador como jefe de gobierno y ella se convirtió en la dirigente del PRD, cargo que ocupó hasta el 2003. Antes de toda esta animadversión que se percibe en López Obrador cuando se le pregunta al respecto, eran risas y buenos momentos, pues eran muy amigos. Sin embargo, hay algo que no le perdona a Robles, y eso es su involucramiento directo o indirecto en los videoescándalos de inicios del nuevo milenio, los cuales perjudicaron a Andrés Manuel para ganar la presidencia de México en 2006. Hagamos un poco de memoria para quienes no tienen muy presentes estos hechos. Cuando parecía que todo iba bien, el rompimiento definitivo entre estos dos personajes viene desde 2004, cuando Broso, en su programa El Mañanero, transmitió videos donde se ve a René Bejarano, mano derecha de López Obrador, echándose fajos de billetes al saco del traje y al entonces secretario de Finanzas Gustavo Ponce jugando en Las Vegas. Videos muy similares a los de su hermano Pío, por cierto. Al paso del tiempo se supo que el responsable de aquellos videos fue Carlos Ahumada, entonces amante de Rosario Robles. Eso sin duda marcó la ruptura total entre ambos. Así, tras el escándalo, López Obrador perdió la elección de 2006 en medio de acusaciones de fraude, y Robles poco a poco fue apartada del PRD hasta su salida. El tiempo los volvió a encontrar, pero ahora como rivales, pues Robles fue reclutada por Enrique Peña Nieto para su campaña de 2012, mientras que el hijo de Macuspana volvió a lanzarse como candidato. Tras el triunfo de Peña, Robles se integró a su gabinete y López Obrador, cual rata de alcantarilla, abandonó el PRD para crear Morena. Actualmente, Rosario Robles se encuentra recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, desde el 13 de agosto de 2019, tras ser vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público durante su gestión en el gobierno de Peña Nieto, que se conoce como la estafa maestra. Es así que la semana pasada, luego de considerar todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la defensa, el juez tomó la decisión de preservar a Robles en la cárcel.
según él, por alto riesgo de fuga si se le concede la prisión domiciliaria, ya que todavía debe responder por el delito de delincuencia organizada. Cabe señalar que Rosario Robles ya rebasó el plazo de 2 años que la ley contempla como máximo para que una persona pueda estar en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia. Un caso que sin duda deja ver que en México no existe tal cosa como el Estado de Derecho, que Hertz Manero como fiscal carnal es uno de los brazos ejecutores del gobierno y que sigue órdenes dictadas desde Palacio Nacional, mientras que un criminal confeso como Emilio Lozoya cena tranquilamente en restaurantes de lujo. Y peor aún, los grandes capos del crimen organizado son tratados con abrazos. Lamentablemente, ahí no terminan las persecuciones. Es pública la venganza, difamación, calumnia y persecución contra periodistas y críticos en general de la 4T. Sí, López Obrador es el presidente más vengativo y que más ha perseguido a opositores y críticos en la historia mexicana, actitud propia de un tirano. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV.